Bueno, hermanos, mientras meditaba en este texto que voy a compartirles en esta mañana, mientras buscaba información, contextos, para poder introducirme nuevamente en este capítulo 2 que estamos empezando en el día de hoy, traje una reflexión del pastor Sugel Michelet que me va a servir a mí para introducirnos, pues el pastor en una ocasión, él meditando acerca de las circunstancias en las cuales hoy vive el cristianismo, él hace un análisis, lo cual a mí me va a ayudar a volver a introducirnos en la historia que estamos aprendiendo en esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a Timoteo. Estemos atentos, dice así Sugel Michelet, haciendo una meditación de los tiempos que vivimos, dice él: en la misma medida en que avanza el secularismo, que es esto, voy a aclarar por los niños, es el rechazo a las prácticas y usos religiosos, ¿sí? Entonces, en la medida que avanza este rechazo en nuestra sociedad, en la misma medida el mundo se va haciendo más hostil, más agresivo hacia los cristianos. Y aún en aquellos países, dice él, donde no hay una persecución abierta contra el cristianismo, los creyentes están comenzando a sentir una fuerte presión para ceder en sus convicciones, para que tengamos que mantener nuestra fe encerrada en las cuatro paredes de nuestras iglesias locales. Y él dice, analizando la actualidad, si una persona ataca nuestra fe, eso es libertad de expresión. Pero si un cristiano proclama las verdades absolutas de la palabra de Dios, eso es intolerancia. Así que, hermanos, dice el pastor, que hemos pasado a ser los malos de la película. Mientras que los que promueven una agenda de inmoralidad abierta son aplaudidos y vistos como personas progresistas o modernas, nosotros hemos pasado a ser simplemente los bichos raros. Y termina diciendo, en medio de este panorama hostil, tan amenazador, muchos cristianos pueden comenzar a sentir temor y a comenzar a ser tentados a ceder a la presión. Mientras leía esta reflexión, me hacía pensar que si bien él es de República Dominicana, no es tan diferente al contexto en el cual nosotros vivimos en nuestro tiempo. Y me hacía pensar a las circunstancias en las cuales se encontraba Pablo y Timoteo. Por eso me sirve esta reflexión para introducirme nuevamente, porque Pablo, si ustedes recordarán en los inicios cuando empecé a darles el contexto y les dije que por favor no olviden el escenario en el cual se encuentra Pablo escribiendo esta carta, el apóstol se encontraba preso en Roma, sentenciado a muerte por ser un seguidor de Cristo. La presión que ejercía el emperador Nerón en ese ambiente era fuertísimo. Y en ese tiempo, al igual que en nuestro tiempo, a los cristianos los veían como los malos de la película. ¿Y qué de Timoteo? Timoteo estaba en la misma circunstancia, Timoteo estaba en el mismo escenario. El aire que respiraba por las calles era persecución, amenazas, muertes. Y no solo esto, sumado a todo eso, Timoteo se encontraba en un lugar donde habían surgido falsos maestros que amenazaban la sana enseñanza de la fe cristiana. O sea que Timoteo y los hermanos en la iglesia en Éfeso, donde se encontraba Timoteo, eran presionados, hermanos, eran presionados a negar a Cristo y a su evangelio. Y es por eso que reflexionaba y meditaba en esto, y debemos estar atentos, hermanos, porque ante la presión, incluso de las circunstancias difíciles que pueden tocarnos pasar,
pruebas o luchas incluso contra el pecado. Y cuando incluso pareciera que el mundo se nos viene encima y ya no nos queda más fuerzas, así como Pablo, así como Timoteo, así como cualquier creyente del pasado y del presente necesita recordar, hermanos, que tiene una fuente donde fluye constantemente nuevas fuerzas. Y esa fuente es la gracia de Dios. Por eso he titulado esta exposición Sublime Gracia. Puede ser, mientras pensaba en esto y meditaba, puede pasar que los creyentes nos acostumbremos a esto, y estoy hablando de creyentes sanos, creyentes que han abrazado por ahí la Reforma y las 5 solas, donde dice sola gracia, que es una de esas. Oramos acerca de la gracia, cantamos acerca de la gracia como cantábamos hace un rato, hablamos de la gracia. Los niños van creciendo en medio nuestro, escuchando esa palabra constantemente, y posiblemente ellos lo empiecen a usar de la misma forma, pero no con el mismo sentido que tiene o que con el mismo valor que la palabra expresa. Y de a poco puede ir perdiendo su valor y su sublime significado. ¿Por qué sublime gracia? Me gusta cómo en sus sinónimos pueden aplicarse a la gracia de nuestro Dios. Escuchen estos sinónimos de sublime, hablando de la sublime gracia. Y todos son aplicables, escuchen. Sublime es igual a elevado, a excelente, a grandioso, o sea, grandiosa gracia, extraordinaria gracia, insuperable gracia, excepcional gracia, espléndida gracia, admirable gracia, gracia celestial, gracia divina y gloriosa gracia. Hay muchos más sinónimos, pero estos son por ahí para entender, incluso para los niños. Sublime gracia, todos estos mismos sinónimos se expresan y de tal forma son aplicables a la gracia sublime que nuestro Señor nos ha dado a analizar. El pasaje que voy a exponer en esta mañana, hermanos, habla de esta extraordinaria gracia que Timoteo debía atender y así también cada uno de nosotros. Leamos el versículo 1 nuevamente, dice ahí: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, vamos a empezar a separar, a analizar este texto para una mejor comprensión, para un mejor entendimiento de este contenido. Y lo primero entonces que vamos a hacer en esta mañana es, vamos a hacer la conexión, porque Pablo así lo hace. Vamos a conectar capítulo 1 con capítulo 2, porque así empieza Pablo en esta carta. Dice, tú pues. Esa palabra es una conexión de la cual viene hablando en el capítulo 1, o sea, en lo anteriormente mencionado. Y si bien nosotros estamos empezando, ustedes abren sus Biblias, yo les dije, abran sus Biblias en el capítulo 2. No debemos olvidar que esto es una carta. Cuando esto fue escrito no tenía versículos, no tenía capítulos. Entonces, si nosotros leemos de corrido, vamos a entender que Pablo lo que está haciendo con el tú pues es conectar todo lo que antes estaba diciendo. Al final del capítulo 1, lo vimos la última vez que me tocó predicar, Pablo le presenta a Timoteo 2 ejemplos de personas. Uno de esos ejemplos eran Figelo y Hermógenes, quienes habían abandonado y se habían avergonzado de Pablo y del Evangelio de Cristo. El otro ejemplo que Pablo le presenta a Timoteo es Onesíforo, quien no se había avergonzado y había confortado a Pablo. Pablo le presenta estos 2 ejemplos, estas 2 figuras, para que de alguna manera Timoteo tuviera que tomar uno de los 2 ejemplos.
Obviamente, Pablo desea y anhela que Timoteo imitara el ejemplo de Onesíforo. Eso en cuanto al contexto inmediato, a lo que está ahí arriba. Pero, ¿qué pasa si encerramos un poco más del capítulo 1? Porque Pablo viene hablando de varias cosas y así nos va a ayudar a entender mejor esta conexión. Tú, pues, también puede traducirse, así que tú, habiéndote dicho todo lo que te dije, así que tú, hijo mío, entonces tú, Timoteo, ahora voy a hacer conexiones con el capítulo 1. Tú, pues, tú que tienes una fe no fingida, como tu abuela y tu madre. Tú que fuiste rescatado y salvado por Dios. Tú que tienes el Espíritu Santo morando en tu interior. Tú que recibiste poder, amor, dominio propio. Esfuérzate. Tú, Timoteo, que sabes que estoy por ser sacrificado. Tú que sabes que todos los de Asia, como Figelo y Hermógenes, me han abandonado. Tú que ahora sabes que Onesíforo puso en riesgo su vida al venir a verme. Tú, pues, hijo mío. Entonces Pablo, recuerden que él le dijo acerca de su identidad, de la fe que tenía. Entonces, sabiendo todo esto, ante ese panorama que le presenta en el capítulo 1, Timoteo debía seguir el ejemplo de su abuela, el ejemplo de su madre, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Onesíforo. Entonces, tú pues, hijo mío, debía él seguir a Jesucristo, debía seguir el mayor ejemplo, que él murió por el evangelio. Él no debía avergonzarse ni siquiera de Pablo, que estaba preso por el Señor Jesucristo, ni de su evangelio, dice en los capítulos 1. En el capítulo 1, perdón. Entonces, ese tú pues hace la conexión para entrar a dar el segundo punto, un mandato tierno y efectivo. Si leemos nuevamente ese pasaje, dice, tú pues, hijo mío, y ahí se hace evidente la ternura de Pablo. Timoteo no era el hijo, como ya lo he explicado muchas veces, no era el hijo, pero Pablo amaba tanto a Timoteo que lo llama hijo mío, y entendemos que era su hijo espiritual. Tú pues, hijo mío. Y ahí introduce esta palabra, esfuérzate. Esa palabra esfuérzate es la palabra griega endunamo, que proviene de la misma palabra que nosotros hemos aprendido, es dunamis, en dunamis, o sea, en poder. Se traduce sacar fuerza. Ese esfuérzate es sacar fuerza, hacerte fuerte. Y tiene la intención de mencionar a toda persona, a todo creyente, de ser fortalecido interiormente, o sea, a fortalecer el alma del creyente. Esfuérzate, es un verbo que está en imperativo, o sea, que es un mandato, y es un mandato continuo. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, debes esforzarte, debes sacar fuerzas, debes fortalecer el alma todo el tiempo. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasa por sus mentes? Y sean sinceros con ustedes mismos, no voy a pedir que me respondan. Pero ¿qué pasa por sus mentes cuando escuchan la palabra esfuérzate? Esfuérzate. Yo no sé ustedes, capaz que no les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo escucho la palabra esfuérzate, lo primero que relaciona mi cerebro es lo que aprendió. ¿Y de dónde aprendió? Del mundo, del pensamiento secular y también de nuestras malas inclinaciones carnales que uno pueda tener. Y esta sociedad nos ha enseñado ante esta palabra esfuérzate, por ejemplo, si quieres conseguir algo, ¿qué? Debes esforzarte.
Necesitas poner de tu parte. Si quieres progresar, debes esforzarte. ¿Quieres ser profesional? Esfuérzate. ¿Quieres un auto o un mejor pasar en esta vida? Sin esfuerzo no lo vas a lograr. Todo depende de vos. Tenés que tener una fuerza de voluntad. Pero lamentablemente cuando logran obtener todo lo que están buscando con esos esfuerzos que nos dicta la sociedad, una vez que lo logran dicen, con el sudor de mi frente lo logré. Si no me esforzaba, no lo podía conseguir. A mí nadie me regaló nada. Yo lo conseguí con mis propios esfuerzos. Cuando yo sigo el concepto de la sociedad, voy a llegar a las mismas conclusiones que ellos llegan. Ahora bien, pregunta otra vez, ¿ustedes piensan que Pablo quería que Timoteo se esfuerce de esta forma? ¿Ustedes piensan que Dios está queriendo elevar el autoestima de Timoteo para que aumente su fuerza de voluntad y de esa forma pueda guiar la iglesia en Éfeso? ¿Ustedes piensan que esa es la intención? ¿Como un simple motivador? Vamos, nosotros podemos. Tenés que esforzarte, Timoteo. Hermanos, tienen que esforzarse. ¿Eso es lo que está tratando de hacer? ¿Está tratando de motivar o mostrarle una realidad? Hermanos, Dios no piensa, gracias al Señor que Él no piensa como nosotros o como el mundo. Sus pensamientos, dice su palabra, que son más altos que los nuestros. Y siempre, hermanos, siempre van en contra de la corriente de este mundo. Es por eso que nuestra mente tiene que ser renovada a la mente de Cristo. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados por su palabra. Yo les dije bien que este verbo, esfuérzate, es un imperativo, es un mandato. Pero deben saber, hermanos y visitas, que cuando Dios manda hacer algo, Él mismo provee el medio y los recursos para hacerlo. Él no te va a mandar a hacer algo que vos no puedas hacer. Cuando Él manda es porque Él ya proveyó los recursos y los medios. Es por eso que esta palabra, esfuérzate, si bien es un mandato, pero este mandato está en voz pasiva. Eso, hermanos, nos indica que las fuerzas que Timoteo necesitaba no estaban en él mismo. Y entonces, ¿dónde? Si a él está diciendo esfuérzate, no está en vos, Timoteo. Está en la gracia de Dios. ¿O acaso no leímos? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo mismo Pablo le dice a los Efesios en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Otra vez el mandato de fortalecerse, a sacar fuerza. ¿Pero dónde? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En la fuerza de quién? De Dios. No es un motivador, no les está diciendo, vamos muchachos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo mismo Pablo había experimentado en toda circunstancia que había vivido y él declara en Filipenses capítulo 4 versículo 4:13 dice, fácil y muchos lo conocen. ¿Qué dice? Todo lo puedo, ¿qué? ¿Con mis fuerzas? Todo lo puedo porque me motivaron a hacerlo. Todo lo puedo porque sé que Dios está conmigo y yo no. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué hace Cristo? Que me fortalece. La fuerza viene de Cristo.
viene de esa gracia que recibimos por medio de Cristo. O sea, Timoteo, en otras palabras le está diciendo, fortalécete, saca fuerzas, fortalece el alma en la gracia que nos fue dada. ¿Cuándo? Al hacernos uno con Cristo o al unirnos en Cristo. Y es por eso que ahora vamos a analizar un poquito la palabra gracia como tercer punto. Ya hemos visto la conexión, hemos visto el mandato, ahora vamos a ver lo que es la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese término gracia en el original, en el griego, también puede traducirse como favor inmerecido de Dios, favor inmerecido. Un hermano dice, la gracia de Dios incluye tanto su actitud, o sea, el favor, como los actos de amor, misericordia y bondad para con gente que no es digna. Por eso es un favor inmerecido. Los receptores no son dignos de recibirla. Entonces la fortaleza que Timoteo necesitaba para su ministerio en Éfeso proviene de la gracia de Dios. No depende de la fuerza de voluntad que tenga Timoteo. No depende de la habilidad humana que tenga Timoteo o cualquier creyente. Y es esa misma fuente que fortalecía incluso el alma de Pablo estando en prisión y a punto de ser ejecutado. Mis hermanos, y esa misma fuente, esa misma gracia es la que va a fortalecer el alma de todo creyente. O sea, mi hermano, mi hermana, si estás unido a Cristo, si estás en Cristo, si tu identidad genuinamente es cristiano, vos contás con la misma fuente que Pablo y Timoteo contaban. También pensaba que todos nosotros podemos estar más familiarizados con la gracia, con la palabra gracia, pero cuando se trata de la salvación. Por ejemplo, en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos más familiarizados, somos salvos por gracia, Cristo nos salvó por gracia. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7 dice, por ejemplo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Escuchen, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, te salvó no por algo que vos hayas hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero debemos preguntarnos, hermanos, Timoteo está escuchando, está leyendo esto, y Timoteo sabía. Él sabía que había sido salvado de pura gracia. ¿Ustedes saben que han sido salvados de pura gracia o no? Y entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo, Timoteo, debes esforzarte en esta gracia? Es porque la gracia no solamente salva, sino que también capacita. O sea, que da poder al creyente para servir a Dios. Timoteo no necesitaba gracia para la salvación, él ya era salvo, pero Pablo sabía que Timoteo y todo cristiano necesitaría de la gracia que es para servir en el ministerio, esa gracia para que él pueda ser un verdadero hombre de Dios, esa gracia que él necesitaría para retener la sana doctrina, porque esa era la tarea a la cual Pablo le había encomendado. Pablo iba a necesitar de la gracia del Señor. Hermanos, si nosotros vamos a retener la sana enseñanza, si nosotros vamos a pasar dificultades, aflicciones en este mundo, porque lo vamos a hacer, porque vamos a pasar, porque son promesas que nuestro Dios nos ha dicho y lo va a cumplir, o sea que vamos a necesitar de esa gracia.
Es por eso que debe entrar en nuestra mente, debe convencernos el Espíritu Santo que en el momento de poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús, poner nuestra fe, nuestra esperanza en esa obra que Él tuvo en favor de pecadores como vos y yo, en ese momento Dios nos estaba metiendo en una esfera, en un círculo, es decir, vos estabas acá, ahora Él nos está metiendo en una esfera de gracia, en un círculo de gracia. Él nos unió en Cristo, quien es la personificación de la gracia. Él es la fuente de la gracia. Y esa gracia en Cristo es gracia ilimitada. Por esta razón, el mandato que el creyente se esfuerce. Les dije, el Señor no nos va a mandar algo que no podamos hacer o que no podamos obtener. Pablo le dice que debe esforzarse constantemente. ¿Por qué lo manda a hacer de esta forma? Porque Dios nos da gracia constante, gracia para poder ser perdonados de nuestros pecados constantemente, gracia que nos capacita para el servicio constante a nuestro Dios. Y todo eso proviene de la gracia en Cristo Jesús. Es por eso que es diferente al pensamiento del mundo o al pensamiento común. Cuando el mundo, la sociedad o nuestro pensamiento sin Cristo definía lo que es esforzarse, eso se centraba solamente en la fortaleza o habilidad de la persona. Como les decía, la fuerza para el mundo está en uno mismo. Es una fuerza mental, física o una fuerza de voluntad. Pero escuchen, hermanos, nuestro Dios sorprendentemente dice que el creyente, hermanos, aunque esto parezca una locura o algo ilógico para el oyente, para los que están escuchando posiblemente digan, eso es una locura, escuchen esto, para el creyente encontrar fuerzas no es en la fortaleza mental, habilidad o en la voluntad. El creyente encuentra fuerzas en su debilidad. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo solamente puede manifestar eso, pero cuando dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, 9, pidiéndole él en su debilidad, Pablo dice que le pedía al Señor, quítame este aguijón, 3 veces le he pedido, y esta es la respuesta. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en ¿qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay lógica. No hay lógica. Soy débil y soy fuerte. O sea, ¿qué es lo que soy? Sos débil. Cuando sos débil, sos fuerte. Serás débil ante un mundo que te dice sé fuerte. Serás débil ante un mundo que alimenta el ego. Serás débil ante un mundo que te dice que no necesitas de Dios. Pero en esa debilidad es donde Dios actúa. Y lo que dice el mundo que es necio es la sabiduría de Dios. Y lo que para el mundo es débil es poder de Dios. Oh, hermanos, es algo sorprendente, es algo que no tiene lógica. Si un incrédulo está escuchando y dice, no entiendo eso. ¿Cómo puede ser? Si yo me tengo que esforzar para lograr cosas, así que no puede ser. ¿Cómo voy a ser débil? Y ahí encontrar fortaleza. Porque es ahí donde actúa el Señor. Porque muchas veces, hermanos, somos tan fuertes en nuestras fuerzas que no dejamos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Incluso en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da gracia, abundante gracia, a aquellos débiles, a aquellos humildes, a aquellos que reconocen que son débiles y no simplemente creen poder hacerlo sin Dios. Y es por eso que vamos al cuarto punto, que es el peligro de no atender o no entender la gracia de Dios. Hay peligros cuando no atendemos a esta gracia que Timoteo debía atender, o hay peligros incluso cuando no entendemos la gracia de Dios como deberíamos entenderla según las Escrituras. Dice ahí capítulo 2, versículo 1 nuevamente, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea que la gracia, hermanos, nos es dada por medio de Jesús. Eso significa que nos es dada por los méritos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por los nuestros. Son por sus méritos, es por su obra, es por lo que Él hizo. Y es ahí cuando nosotros ponemos nuestra confianza en esa obra que nos es otorgada. Por eso en Juan 1:16, hablando de aquellos que creyeron y fueron llamados fueron constituidos hijos de Dios. Y en el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia constante, gracia ilimitada, gracia que no se acaba. Pero como les dije, debemos renovar nuestra mente, debemos nosotros cuidar y entender la doctrina que nos está siendo enseñada. Incluso Pablo mismo le decía a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4:16, él le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, debemos tener cuidado en entender la enseñanza y debemos tener cuidado de nosotros mismos, de no ser guiados con nuestros pensamientos, sino por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay riesgos las cuales debemos tomarlo con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para no desviarnos. Debemos tener cuidado de debemos tener cuidado de caer en el orgullo. Por ejemplo, debemos tener cuidado de caer en el orgullo, de creernos superiores o mejores a otros porque entendemos las sanas enseñanzas. Hermano, mi hermana, si tu fe es genuina como la de Pablo y Timoteo, debes entender que si entendés las sanas enseñanzas es porque Dios así te lo reveló, no fue por tu inteligencia. Si al leer la Biblia entiendes las verdades fundamentales del cristianismo, Dios en su gracia te abrió el entendimiento. No lo lograste porque seas más sabio que los demás. Dirá algún pensador libre. Si Dios hace todo, entonces, ¿para qué nos dice que nos esforcemos? Si Él lo hace todo. Hermano, hermana, si está ahí tu pensamiento, es para que te esfuerces en creer en estas verdades. Es para que te esfuerces en seguir sus diseños y no tus pensamientos o inclinaciones. Es para que te esfuerces y te rindas a Dios. Porque si no estás poniendo tus ojos en el Señor, estás pensando que vos sos el centro del mundo, el centro del universo, y no lo sos. Cristo es el centro de todas las cosas. ¿Y por qué es el centro de todas las cosas? Porque Él es la fuente de todo bien y de toda gracia. Bueno, otro pensador. Si Él es fuente de toda gracia, entonces yo podría seguir viviendo a mi manera, ya que Él lo hace todo y Él tiene abundante gracia, entonces yo puedo seguir viviendo a mi manera
y Él me dará gracia a su debido tiempo. Si piensas o si estás pensando de esa manera, debo asegurarte que no tienes la verdad de Dios. Vamos a Judas, por favor. Judas, versículos 3 y 4. No digo el capítulo porque es uno solo. Lo voy a leer en la NTV para aclarar a este pensador que dice que puede usar de la gracia como él quiera. Dice en el versículo 3 al 4, queridos amigos, en la NTV, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. La gracia de Cristo jamás va a permitir que un genuino creyente, un hombre o una mujer que ha creído verdaderamente en el Señor viva simplemente como si nada pasara, como si su palabra no tuviera valor, como que su gracia pudiera ser desechada. También debemos cuidarnos de pensar que somos salvos por gracia, pero que el resto depende de nosotros. No, hermanos. Dios nos salvó y llamó por pura gracia. Y lo que vivamos ahora y hasta que muramos seguirá siendo de pura gracia. ¿Es así o no? Pero, hermanos, debemos cuidarnos de nosotros mismos. Porque hubo un tiempo, y habrá incluso en nuestros tiempos, la tentación de atesorar nuestras obras más que las obras de Cristo y de su gracia. Un ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, Pablo mismo diciéndole a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por pura gracia de Cristo, por la pura gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Los que han leído Gálatas entienden que estos hermanos habían puesto su confianza en el Señor, pero habían judíos que habían venido hasta el lugar para decirles que ellos debían circuncidarse. El circuncidarse significa que debían cumplir la ley mosaica, la ley, los 10 mandamientos, y de esa forma solamente completarían su llamado, de esa forma solamente serían verdaderamente pueblo de Dios. O sea que a la fe, a la gracia que había sido derramada, le estaban agregando obras. ¿Y por qué debemos tener cuidado? Porque uno puede decir, no, pero eso está claro, hermano. Eso está claro ahí, no, nosotros no vamos a caer en eso. Los Gálatas cayeron sin darse cuenta. Por eso Pablo mismo dice en 3:1 de Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién? Ese fascinó es ¿quién los hechizó en otra traducción? ¿Quién los embrujó para no obedecer la verdad? ¿Quién los conquistó? ¿Qué pasó ahí? Gálatas insensato, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? O sea que posiblemente muchas de las cosas que estaban haciendo no se estaban dando cuenta y es tan peligroso que van a empezar a tomar sus obras como méritos. Hermanos, es muy tentador caer ante el hechizo de las obras, porque las obras nos hacen sentir o nos hacen ver distintos, nos hace parecer mejores, nos promete crecimiento, pero lo único que crece es el orgullo y solamente se infla el yo.
Pero a una mente carnal, a una mente caída, a una mente que lucha contra el Espíritu le gusta. Entonces es ahí la lucha. Por eso ellos se dejaron cautivar. Por eso es que debemos tener cuidado. Pero ¿y cómo nosotros podemos detectar que estamos por ahí valorando nuestras obras y no la gracia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que lo que hacemos es con nuestras fuerzas o lo estamos haciendo bajo la gracia, la influencia de la gracia de nuestro Dios, aquel que fortalece nuestra alma? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en serio es tentador. Les daré 3 ejemplos para que cada uno escudriñe, porque yo sinceramente no puedo estar en sus mentes, no puedo estar en sus corazones, pero sé que el Espíritu Santo nos puede ayudar, así como escudriñó mi corazón, puede escudriñar sus corazones. Solamente por razones de tiempo voy a darles 3 ejemplos, 2 lo voy a citar acá, 1 va a ser de tarea en sus casas. Ejemplo número 1, podríamos nosotros detectar que lo estamos haciendo con nuestras fuerzas o estamos tomando en cuenta nuestras obras antes que la obra de Dios cuando nos veamos reflejados en el fariseo. Lucas capítulo 18, versículo 11. El relato ustedes ya lo saben, 2 hombres subieron a orar al templo y el fariseo, puesto en pie, oraba. 18:11 dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, escuchen, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Ah, no, pero yo no oro así, ¿eh? Posiblemente no ores así porque ya lo ves en las Escrituras y sería... Pero puede ser que estos pensamientos pasen en tu cabeza. Yo no sé, sinceramente, cómo no se dan cuenta que la Biblia es tan importante para la vida cristiana y no se dan cuenta, no lo ven. Qué hombre sabio y espiritual que sos. No sé cómo pueden estar en la congregación. No, perdón. Podemos pensar con respecto a otros que van a otras congregaciones. Yo no sé cómo pueden estar en congregaciones que le dicen todo el tiempo mentiras y mentiras. No sé por qué no se dan cuenta. Nosotros estamos en una iglesia de sana doctrina. Otros podrán decir, yo leo todos los días mi Biblia, oro, porque entiendo que es importante y me congrego. Pero la verdad no entiendo cómo puede ser que hayan otros que faltan y no les importa la palabra de Dios. Les hablan y hacen como si nada pasara. Incluso otros dirán, la prédica fue clara, pero ven a los demás y todo sigue como si nada. Y dicen, gracias Señor, porque yo sí obedezco, aunque los demás no obedezcan. Es lo mismo, con otras palabras. Si estás viendo a los demás y vos pensás que sos diferente a los demás, si estás viendo por ahí la flaqueza del otro y vos estás fortalecido en algo, es decir, y lo ves despectivamente o lo ves, ¿cómo no entienden? Si es tan claro. Estás en la misma circunstancia que ese fariseo que decía, gracias porque ni siquiera soy como este. Hay muchas formas de empezar a vernos a nosotros mismos y no nos damos cuenta porque en serio nos gusta. Nos gusta escuchar que estamos siendo obedientes, nos gusta escuchar que todo lo estamos aprendiendo bien, nos gusta, pero tiene que ser dentro del patrón, de ese círculo de la gracia de Dios. Segundo ejemplo, ustedes conocen la historia del hijo pródigo, no lo voy a leer todo. Lucas capítulo 15, versículo 28 al 30. Ustedes saben que el hijo pródigo pidió
su herencia, se fue y malgastó y volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Y resulta que ese hijo pródigo no merecía ser recibido ahí. Él mismo lo reconocía. Yo no merezco ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Tómame como un simple servidor, como un simple sirviente. Él no merecía nada, no merecía. Y el padre le da gracia. El padre le muestra la gracia a este hijo rebelde, a este hijo que fue y derrochó toda su herencia. No mereciendo nada, él vuelve, pero el padre le da gracia. Y escuchen entonces, cuando el otro hermano se entera de esto, versículo 28, y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué más? Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cómo puede ser? No se daba cuenta hasta que surgió la circunstancia y saltó aquel que decía ser merecedor, no de un gordo, sino de todas las cosas. Lo mismo, hermano, hermana, posiblemente no tengas esta misma circunstancia y capaz no estés usando esta misma palabra. Pero muchas veces podemos ser tentados al quedarnos ahí quietos, sin crecimiento, sin estar de alguna manera pensando en esta gracia que el Señor nos ha dado, que nos capacita para servir. Y empezás a ver a otros que están tomando en cuenta esta gracia y empiezan a crecer dentro incluso de la congregación. Pero yo estoy hace mucho tiempo. Si yo voy todos los domingos a la congregación y a mí no me toman en cuenta, y viene otro, ahí está, ya está figurando. Y si no les está pasando, tengan cuidado porque puede ser que les pase. La palabra de Dios escudriña nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y si yo estoy desde los inicios y a mí otro, ya sea hombre o mujer, pero yo que me esfuerzo por educar a mis hijos, lloro incluso porque veo y los corrijo y trato de que se porten bien, pero mira que ellos ni siquiera le dicen nada, no le ponen límites y parecen vivir tranquilos. Y yo que me esfuerzo tanto. Casadas, yo me propuse, dirán, yo voy a ordenar todo, voy a dejar todo limpio, voy a dejar la comida hecha, voy a atender a mi marido, voy a atender para que él esté bien. Pero resulta que llega el marido y no se da cuenta de nada, de todo el esfuerzo que pudo haber hecho. Hola, llegó el marido, viste, como si nada pasó. Pero la mujer estuvo ahí todo el día limpiando, acomodando, guiando a sus hijos y él, ¡ay, llegué! Y los pensamientos, cuando no son hechos con gracia, son estos. Mejor no hago más nada, porque ni siquiera lo reconoce, ni siquiera lo ve, ni siquiera se da cuenta. Entonces, ¿para qué lo hago? Buena pregunta. ¿Para qué lo haces? O mejor, ¿para quién lo haces? Lo mismo los hombres, maridos, padres. Lo que pasa es que llego del trabajo muy cansado y encima tengo que atender a mi esposa, a mis hijos. ¿Cuándo va a haber un descanso para mí?
Esto sí que es muy agotador. Hermanos, hermanas, la gracia debe influenciar todas las cosas que nosotros hacemos. No solamente en la iglesia, sino también en nuestros hogares. Hijos, yo me esfuerzo por obedecer a mi papá, a mi mamá, pero ellos ni siquiera se dan cuenta. Yo me esfuerzo, las mujeres, para someterme a la autoridad de mi esposo, porque sé que es la cabeza, pero la verdad que, ya estoy cansada. Y el tercer ejemplo, léanlo en sus casas, está en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. También de otros que experimentando la gracia de un hombre, se quejaron y murmuraron contra el dueño de una viña. Léanlo en sus casas y el Señor los ayude a escudriñar sus corazones, así como lo ha hecho conmigo. Pero mi hermano, mi hermana, si hay quejas en las cosas que Dios te manda hacer, si Dios te manda hacer y vos te estás quejando porque no se da cuenta nadie a tu alrededor, lo estás haciendo con tus fuerzas y no con la gracia de Cristo. Si hay queja, aunque hagas una muy buena obra, y hay queja, de nada sirvió, porque no lo hiciste para Dios. Y otra cosa más, si sentís orgullo o te sentís orgulloso por estar siendo obediente, y que al sentirse orgulloso, cada uno del que se sienta de esta forma por estar siendo obediente, no sé qué es lo que está esperando. Porque a veces sin decir nada, estoy esperando que alguien me felicite por algo que estoy haciendo. Estoy esperando que me feliciten porque empecé a leer la Biblia y como que a nadie le importa. Estoy yendo todos los domingos y como que si falta otro no dice nada, así que me da lo mismo. Estoy yendo a evangelizar, estoy haciendo la obra del Señor, Si estás esperando aplausos, es lamentable, porque estás buscando la aprobación de los hombres y no de Dios. Hermanos, el que se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿saben lo que dice? ¿Quieren ver cuál es el corazón para que ustedes escudriñen sus vidas, tanto en la iglesia como en sus casas, en todas las cosas que hagan? ¿Saben cómo es el corazón de aquel hombre o de aquella mujer que lo que hace, lo hace en la fortaleza de la gracia de Cristo? Lucas 17:10. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En vez de quejarte, en vez de estar mirando, en vez de estar haciendo cosas en tu mente, simplemente decir, si haces algo conforme a la voluntad de Dios, siervo inútil soy, porque lo único que he hecho es obedecer a mi Dios. Hermanos, deben entender esto, no hay ninguna virtud en nosotros. Pero pastor, yo me esfuerzo por leer la Biblia, me esfuerzo por orar todos los días y congregarme y obedecer todo lo que Dios nos enseña en su palabra, y en serio que lo hago por amor a Dios, no lo hago para ser visto por los hombres. Si es así, hermano o hermana, y es en serio y genuino, tampoco puedo felicitarte, porque eso también viene de la gracia de Dios. Porque escrito está en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no busques méritos, no busques felicitaciones, no busques algo que ya el Señor te dio en su gracia. En su gracia lo tenés todo. Entonces no te rebajes a buscar cosas de los hombres cuando el Señor ya te ha dado lo que vos necesitas. Como conclusión voy a usar un pasaje bíblico en Efesios 2,
8 encierra todo lo que he tratado de explicar. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Encierra todo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves? Ahí están las obras, sí, pero esas obras ni siquiera vos las diseñaste, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si estás hoy en los caminos del Señor, no es porque seas genio, un buen hombre, es porque Dios te trajo en su gracia para que andes en esos caminos que Él, nuestro Dios, el creador del universo, planificó para que estés en ese camino. Pero el que está sin Cristo, el que todavía no ha puesto su confianza en Dios, aquel que todavía no entregó su vida al señorío del Señor Jesucristo, debo decirte, mi amigo, mi amiga, la vida que estás viviendo, la estás viviendo en tus fuerzas. Porque si no estás unido a Cristo, mi amigo, mi amiga, debes saber que la gracia que salva y que perdona todos los pecados no están en vos. Y tampoco tienes la gracia que te capacita para seguir y servir a Dios. Si no estás unido a Cristo, que es la fuente de toda gracia, no tienes gracia. Pero si estoy en una iglesia de sana enseñanza, no tienes gracia. No has recibido esa gracia. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo recibo? Escucha. Tito capítulo 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que mi amigo, mi amiga, la gracia está disponible y es gratuita. No la mereces, no eres digno, no hay nada bueno en vos, amigo, amiga, no hay nada bueno. Y precisamente por eso es gracia. Y Dios te la da solamente si crees en Cristo y te arrepientes de todos tus pecados. Mi amigo, mi amiga, su muerte y su resurrección en tu lugar, en el lugar del pecador, porque eres un pecador y eres una pecadora, pero Él al morir y al resucitar en tu lugar nos dio muestra de su amor y de su infinita gracia. Por gracia podés ser salvo. Y no va a ser por tus obras. Debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, valorando, atesorando, abrazando la obra y los méritos de Cristo en esa cruz. Por eso en Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente, amigo, amiga, arrepiéntete de tus pecados y la gracia de Cristo que nos da en abundancia será tuya. Hermanos, la gracia que tenemos en Cristo es verdaderamente maravillosa. Es verdaderamente sublime gracia. Una última cosa para llenarnos de gozo y alabanza hacia nuestro Dios. Hermanos, deben ustedes conocer la historia de aquel hombre que murió junto a la cruz de Jesús. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros en cuanto a la salvación? ¿Qué diferente salvación tuvo él en cuanto a nosotros? ¿Hubo algo de diferencia? Ese ladrón junto a Jesús que estuvo muriendo y fue rescatado, ¿él recibió más gracia que nosotros? ¿O recibió la misma gracia? ¿Él recibió una salvación superior a la nuestra? No, hermanos. En cuanto a la salvación no hay ninguna diferencia. Él, al igual que nosotros, no merecía ser perdonado ni salvado. Era alguien que vivió separado de Dios. Era un desdichado, un miserable, un vil pecador como vos y yo. Pero por gracia fue salvo, como vos y como yo.
Hermanos, tanto Él como nosotros ya somos ciudadanos del paraíso. Solo que en su plan Dios no nos ha llevado a su presencia justo en el momento de creer, como lo hizo con este ladrón. Pero mis hermanos, Él nos deja vivos, Él nos persiste, nos sigue dando vida, porque en su gracia y en su misericordia y en su bondad nos ha encargado una obra para llevar adelante. Una obra que ni ustedes ni yo somos dignos de llevar. No merecemos ser llamados a llevar esta obra, pero el Señor así lo quiso. Y esa obra es dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Por eso, mis hermanos, es sublime gracia. Hermanos, qué glorioso entender esto, que pecadores salvados por la gracia de Dios, llamando a otros pecadores para que se unan a Cristo y reciban de esa misma gracia que ellos recibieron. Y todos digan que hemos tenido y hemos obtenido en Cristo Jesús gracia sobre gracia.